Que Dios los bendiga, mis hermanos, mis hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a saludarnos unos a otros, volteen ahí alrededor de usted y saluden a la distancia a todos los que nos hemos reunido en este primer servicio dominical en Iglesia Zoe. Tomen todos su lugar, pidiendo a los peques, vayan a tomar su clase, pero antes de que los peques salgan, todavía no, la semana pasada, pero tomen su lugar todos, tomen su lugar. La semana pasada, por cuestión de los tiempos del servicio, no dimos testimonio de una actividad en la cual la Iglesia Zoe se involucró, participó en un proyecto que se llama Un Billón para Jesús, y compartirles, mis hermanos, que hicimos la tarea. Hubiera yo querido, se lo comparto en confianza, que más hubieran dispuesto una tarde de viernes, un mediodía de sábado, para ir y proclamar a Jesús, y fue todo lo que hicimos. Nos están pasando las imágenes. ¿Qué hicimos? Nos paramos en semáforos, en avenidas, con pancartas, con letreros, con mantas, con lonas, y solamente decíamos que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo viene, que Él es la vida, que Él tiene la respuesta para la vida del necesitado, y proclamas de ese tipo. Y bueno, repartíamos volantes a todos aquellos que aceptaban, y también a quienes nos permitían orar por ellos, pues lo hacíamos. No olvido una escena de una hermanita de la iglesia que de plano paró a varias señoritas intermitentemente, ¿verdad?, en diferentes momentos, para decirle que si le permitían orar por ella. Y saben que la gente en general recibe muy bien una acción de este tipo. ¿Me permites orar por ti? Sí, cómo no. Y bueno, Dios sorprende cuando las personas abren su corazón y expresan que qué bien les hace escuchar ese mensaje y recibir una oración de un hijo y una hija de Dios. Así es que estén preparados para la siguiente actividad evangelística que tendremos ya en el mes de diciembre a través de un proyecto que se llama Días de Esperanza, y también nos vamos a sumar a muchas congregaciones locales para hacer la tarea. ¿Cuál es nuestra tarea, mis hermanos? Dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Quiero que lea en su boletín, en la página número 1, nuestra declaración de visión de la congregación. Esto es lo que queremos como iglesia, mis hermanos. Ahí en la página número 1, síganme con su vista, donde dice nuestra visión, que las personas tengan una relación personal con Cristo. De eso se trata, ¿verdad? Es lo que queremos alcanzar, tener una relación dinámica con Jesucristo. Pero segundo, reflejemos a Dios en nuestras vidas. Es decir, que se manifieste Dios en todo aspecto de nuestra existencia. Pero número 3, que compartamos las buenas nuevas de salvación al mundo. Serían los 3 énfasis que buscamos hacer en esta congregación. Y bueno, nosotros como liderazgo de la iglesia y su servidor como pastor, siempre le estará animando a que crezca en estas 3 áreas de desarrollo cristiano. Y una de ellas es compartir el evangelio, compartir las buenas nuevas de la palabra del Señor. Entonces yo lo quiero comprometer, no conmigo sino con Dios, que cuando lancemos el proyecto Días de Esperanza, que es parte de un gran proyecto mundial que encabeza el ministerio El Buen Samaritano, que tienen un impacto y una influencia globales, y que son de esos ministerios que se han mantenido con sana doctrina, íntegros en su administración en todos sentidos, y a los cuales es bueno allegarnos y participar con ellos. Porque, mis hermanos, les he de confesar que hay tantas cosas raras y extrañas que están ocurriendo en las iglesias. Doctrinas raras, doctrinas extrañas. Recién hablamos con una querida hermanita que vive en otro país y decía, es que aunque aquí en esta nación hay muchas, pero muchísimas iglesias cristianas están siguiendo una corriente progresista, liberal, de un cristianismo raro, extraño, que lamentablemente no glorifica el nombre del Señor y no nos hace bien. Así es que Dios nos dé la gracia, mis hermanos, para sostenernos en la verdad de la palabra del Señor y no ser seducidos por vientos de doctrina. La palabra vientos es muy ilustrativa. Los vientos van y vienen, ¿verdad? Soplan, llegan, se retiran, pero hacen un efecto, o sea, impactan. Pero, mis hermanos, mientras nos mantengamos firmes y sólidos en la doctrina bíblica elemental, sencilla de la palabra del Señor, estaremos bien.
Bueno, ahora sí, después de compartirles esto y animarles a que participemos del próximo proyecto evangelístico, voy a pedir a todos los peques, que siempre a las 9 de la mañana es complicado levantarlos, ¿verdad?, temprano, pero hay algunos preciosos y preciosas que vienen a aprender del Señor en la iglesia. Y bueno, Dios los bendiga, a los maestros y maestras, Dios les siga fortaleciendo, dando gracias, sabiduría. Y los que estamos aquí, mis hermanos, abrimos nuestras Biblias, Salmos 119, por favor. Salmos o Salmo 119, si fueran tan amables. Para leer versículo número 1 y versículo número 2, si me dan luz, Roberto, por favor. Gracias. ¿Estamos todos ahí ya, mis queridos? En casa, animarles también a que nos hagan favor de estar atentos a la pantalla que se transmite, ahí aparecen los textos, pero yo siempre lo animaré. Use su Biblia de papel. Qué experiencia tan hermosa es abrazar la Escritura, ir y beber de ella. Y bueno, si no tiene de papel, pues por supuesto un dispositivo electrónico. Pero dice la bendita palabra del Señor, Salmos 119, versículos 1 y 2. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Padre, te damos gracias en este hermoso domingo porque nos permites ahora, habiéndote servido con alabanza y adoración, ahora, Señor, necesitamos una palabra que nos edifique, que nos instruya, que nos aliente, que nos capacite, pero que nos corrija. Señor, danos de tu gracia. Espíritu Santo, ilumínanos. Y en lo personal, amado Dios, dame de tu gracia delante de tu pueblo, pero como iglesia nos ponemos de acuerdo para atar y reprender toda oposición del enemigo, Señor, y desatar tu gracia y tu bendición, tu favor sobre tu iglesia. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El tema de hoy, mis hermanos, la excelencia de la palabra. La excelencia de la palabra. Estoy viendo aquí a mi hermano David. Hacía mucho que no te saludábamos, David. Perdón la interrupción. Abrazo a mi hermano y a tu amiguita que nos acompaña. Dios le bendiga, damita. Gracias por estar aquí en la casa del Señor. La excelencia de la palabra de Dios. La palabra del Señor, mis amados, contiene muchos temas. Los temas que a Dios le interesa que el hombre conozca para vivir en el centro de la voluntad de Dios. Y así como la Biblia habla de familia, de matrimonio, de finanzas, de relaciones interpersonales y por supuesto su tema toral será siempre el plan de redención, la persona de Cristo Jesús, la Biblia también habla de sí misma. Es un tema que está en la Biblia, el tema de la palabra del Señor. Así es que voy a hablar, mis hermanos, de lo que dice la Biblia en el Salmo 119 acerca de sí misma. Quiero empezar con una declaración que estoy seguro usted estará de acuerdo conmigo. Nuestra relación con la palabra de Dios determina nuestra relación con Dios. Lo voy a repetir. Nuestra relación con la palabra determina mi relación con el autor de la palabra, quien es Dios. Nadie puede decir, me incluyo, nadie podemos decir que conocemos a Dios y no conocemos la palabra. Nadie puede afirmar que ama a Dios y no ama su palabra. El Salmo 119 tiene como propósito principal en motivarnos a amar a Dios amando su palabra. Creo que ese es el tema central, abarca diferentes aspectos de la vida, de Dios, etcétera, el Salmo 119, pero creo que el meollo de lo que quiere comunicar es motivarnos a amar a Dios, pero amando su palabra. Los dos versículos que leímos, si ya lo observaron, inician diciéndonos, bienaventurados, dice el versículo número 1. Y el versículo número 2 comienza igual, bienaventurados. Creo que de entrada el Salmo quiere comunicarnos una gran verdad, que existen los bienaventurados. Hay, desde la perspectiva bíblica divina,
personas bienaventuradas. Y de por sí esa sola expresión me deja ver que la felicidad bíblica es un objetivo válido para nosotros, genuino, una aspiración que Dios quiere que procuremos y por supuesto podemos alcanzar. Estos dos versículos que hemos leído al inicio afirman quién es alguien dichoso y dan la razón por la cual es dichoso. Lo leeré nuevamente: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Y la segunda parte del versículo 2 dice: los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan a Dios. ¿En qué fuente buscan a Dios? En la palabra del Señor. Si realmente deseamos la felicidad bíblica, que es el estado de bienaventuranza, entonces necesitamos, pero tenemos al Espíritu de Dios para ayudarnos en ello. Necesitamos cultivar un corazón que ame la palabra del Señor. Hablar de la palabra de Dios, imagínense cuántos temas contiene. Pero hoy yo me quiero enfocar a algunos efectos de la palabra de Dios según el Salmo 119. Por siglos se ha debatido acerca de la veracidad de las Sagradas Escrituras. Y hay tantos argumentos que demuestran enfática y firmemente que la Biblia sí es la palabra del Señor. El cumplimiento profético, la historicidad de las Sagradas Escrituras, el testimonio de Jesucristo, argumentos contundentes que demuestran que la Biblia es la palabra de Dios, pero también sus efectos. Los efectos que provoca la palabra de Dios serían un argumento contundente para garantizarnos que la Biblia es lo que dice ser, repito, la bendita palabra del Señor. Leí hace tiempo, recuerdo en mis épocas de estudiante en el Instituto Bíblico, leí una historia acerca de un navío que llegó a una isla remota del Océano Pacífico. Y en esa isla, ¿verdad?, llena de nativos, con cierto desarrollo cultural, pues se baja el capitán del navío que venía de Europa y empieza a transitar las calles de ese pueblo para conocerlo. Se notaba que había ahí habitantes apacibles, pacíficos, gente trabajadora, y va a buscar al líder de ese lugar de los nativos, y sorpresa del capitán, se encuentra al líder de los nativos leyendo una Biblia. Y bueno, este capitán europeo se quiere mofar y burlar de ese hombre diciendo: ¿cómo es posible que estás leyendo en ese libro? ¿A poco crees ese libro? Y le dice nativo, se le queda mirando así con una mirada reflexiva y le dice: mira, si no fuera por los efectos que produce este libro en nuestras vidas, en este momento ya te estaríamos cenando. Es que era una isla, mis hermanos, de excaníbales, en donde había llegado el Evangelio y había transformado a toda la comunidad. La palabra de Dios tiene muchos efectos positivos. Yo te quiero comentar unos tomando este hermoso salmo. Vayamos al capítulo número 1 nuevamente, ahora para leer del versículo 9 al versículo 11. Insisto, efectos, ¿verdad? Efectos de la palabra en nuestras vidas. Dice el versículo número 9, pasaje conocido de muchos de nosotros, ¿no es cierto? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Y el versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Rescato dos ideas de estos versículos: que la palabra de Dios limpia y la palabra de Dios nos protege, nos aleja del pecado. La palabra de Dios limpia, pero nos aleja del pecado. Recordemos lo que la Biblia dice acerca del pecado. Hay una tendencia también actual en las iglesias, se lo tengo que decir con cierto pesar y preocupación, pero este foro es necesario que toque esa clase de temas, que hay iglesias, usted a lo mejor no me lo va a creer, donde está prohibido
siquiera mencionar la palabra pecado. Ya no digamos predicar del pecado. ¿Cree esto que le estoy diciendo? Y es una tendencia en muchas iglesias del occidente, lamentablemente. Pero recordemos, es importante que nosotros tengamos una perspectiva correcta, equilibrada del pecado, no una actitud acusatoria, porque eso no nos corresponde a nosotros, eso es lo que hace el diablo, pero sí una perspectiva, déjeme decirlo, liberadora del pecado. Cuando yo predico acerca del pecado, trato de darle ese énfasis. Hablo de la gracia suficiente para rescatarnos del poder del pecado y llevarnos a una vida de libertad y de deleite en Dios. Pero la Biblia dice que el pecado es transgresión de la ley de Dios. El pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado por pecado. Pecado también es errar al blanco, el blanco de la vida. Y lamentablemente la paga del pecado es muerte. Eso es el pecado desde la perspectiva escritural. Pero el versículo número 9 nos dice que la palabra de Dios limpia, tiene una acción purificante. Y cuando hablamos de un limpiador, y creo que todos en casa sabemos lo que es un limpiador, y en esta época de pandemia hemos usado muchos, ¿verdad?, limpiadores, sobre todo para las manos. Bueno, un elemento que limpia, pues quita la suciedad, quita imperfecciones, quita defectos y hace que algo esté en condición de ser usado. Es lo que hace la palabra de Dios con nosotros. Nos limpia y nos hace aptos para ser usados por Dios. ¿Recuerdan ustedes la historia de Zaqueo? Aquella persona bajita de estatura del poblado de Jericó, y cuando Jesús va camino a Jericó, se le queda mirando que subió en sicómoro, ¿verdad? Este hombre bajito, Zaqueo. ¡Hey, Zaqueo, baja, date prisa! Es necesario que yo vaya a posar a tu casa. Y registra, creo que vale la pena que vayamos ahí al texto. Lucas capítulo número 19. Lucas capítulo número 19. Versículo 8 y 9, al menos de esa porción. Repito, Lucas 19, versículo 8 y 9. Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, tiene a Jesús en su hogar, ha invitado a muchas personas a escuchar a Jesús, y entonces dice Zaqueo, puesto en pie, fíjense, después de escuchar el mensaje de Jesucristo, después de escuchar la palabra de Dios, dice, puesto en pie, dijo al Señor, Zaqueo le dice al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y entonces Jesús, al observar los efectos de la palabra de Dios en Zaqueo, dice el versículo número 9, Jesús le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Qué provocó en un hombre dedicado a recaudar impuestos para los romanos, conocidos con el nombre de publicano de aquel tiempo, a reaccionar así? Si yo he hecho fraude a alguien, que evidentemente así había sucedido, se deduce, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Pero si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Estaba respondiendo a la limpieza de la palabra del Señor este Zaqueo. Es muy probable que cuando Jesús le estaba ministrando y ministrando a los presentes, es muy probable que Zaqueo se acordó de un texto de las Sagradas Escrituras que se encuentra en Éxodo 22:1. Éxodo 22:1. Dice Éxodo 22:1, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y si fuese oveja, pagará 4 ovejas. Es muy probable que Zaqueo, al estar escuchando a Jesús, quien es la palabra viva y encarnada, se acordó de la ley y reaccionó y dijo, yo tengo que restituir de acuerdo a la palabra del Señor. Su mentalidad, su corazón, su perspectiva acerca de lo justo, de lo correcto y de los bienes materiales había sido limpiada por la palabra del Señor. La palabra lo limpió en ese sentido. El versículo número 11
de Salmo 119 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Quiere decir que la palabra me guarda de pecar. La palabra nos protege, es una protectora, es un escudo. Y no puedo evitar en ese momento pensar en un ejemplo acerca del efecto guardador de la palabra, que el caso de José, cuando la esposa de Potifar lo está seduciendo. Recuerda esa historia. Y entonces él declara: ¿cómo haría este mal, meterse con la esposa de otro? Y pecaría contra Dios. ¿Qué lo estaba guardando? La palabra de Dios. Algún observador, lector de la Escritura, bien me podría argumentar: pero hermano Gabriel, la ley de Dios aún no había sido escrita. Sí, pero en la época previa a la escritura de la ley de Moisés, los hombres de Dios ya escuchaban la voz de Dios y eran dirigidos por Él. Era la palabra que tenía el presente, la palabra de Dios en su vida. Yo creo que muchas veces, mis hermanos, la palabra purifica a la persona, pienso posiblemente aún sin darse cuenta. Aquel que se encuentra con la palabra, algo le sucede de parte del Señor si hay una buena disposición en ello. Leí que un estudiante de un seminario teológico le decía a su superior: es que yo leo la Biblia y se me queda muy poco de lo que leo. A lo mejor alguno aquí presente dice: amén, ese soy yo. Entonces el superior le manda al joven a sacar agua de un pozo profundo con un canasto empolvado, sucio y agujerado. Después de una hora le preguntó: ¿has logrado sacar agua? Le dice el estudiante: nada. Pues toda se sale por las rendijas del canasto. Y le dice el superior: ¿pero cómo está el canasto? Y él le contesta: el canasto está totalmente limpio, sin polvo, sin basura. Mira, le dice el superior, eso es lo que hace la palabra de Dios en tu vida, su lectura diaria. A veces no se nos queda mucho en la memoria, pero la palabra, como es viviente y eficaz, te va manteniendo el alma pura, limpia, y va alejando de ti la mancha del pecado y la basura de los vicios. Eso es lo que hace la palabra del Señor, nos limpia y nos guarda. Así que te comparto esta declaración que corre a través de muchos espacios cristianos, y es esta: la Biblia te mantendrá alejado del pecado, o el pecado te mantendrá alejado de la Biblia. Lo tengo que repetir: la Biblia te mantendrá alejado del pecado, pero por otro lado el pecado también te mantendrá alejado de la Biblia. Otro efecto de la bendita palabra del Señor, vayamos allá al Salmo 119, ahora de los versículos 25 al 28. Salmos 119, versículos 25 al 28. Trate de meterse un poco en los sentimientos y en el estado emocional y espiritual del autor. No se conoce con certeza quién es el autor del Salmo 119, aunque a muchos estudiosos de los salmos les gusta concluir que posiblemente es el rey David. Pero no importa quién sea el autor, trate de percibir qué está pasando él en el momento de escribir el salmo, como lo expresa en el versículo 25. Y dice: abatida hasta el polvo está mi alma. Abatida hasta el polvo está mi alma. Usted ha pasado por una situación de la que aquí ya se recuperó. Disculpen la interrupción. Su servidor ha pasado, y eso es lo lindo, entre otros aspectos que tienen los salmos, ¿verdad? Fácilmente nos identificamos con ellos. Fácilmente nos identificamos con los autores. Abatida está hasta el polvo mi alma, pero encuentra un recurso salvador este escritor y dice: vivifícame según tu palabra. Sigamos leyendo.
te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Pero cierra otra vez la idea que él quiere compartir diciendo: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Entonces, otro efecto de la palabra del Señor es que nos libra de cargas emocionales, espirituales, de ansiedad. Muchas son las situaciones que causan angustia, enojo, tristeza, toda clase de emociones negativas. Muchas son las cosas que pueden provocar esto, pero la palabra de Dios es tanto viva como eficaz y hace su obra poderosa al que busca en ella consuelo y fortaleza. Eso es lo que hace la bendita palabra del Señor. El rey David sufrió mucho. Es uno de los personajes escriturales de quien se registra más sufrimiento. Sufría por causas de otros, era inocente, por ejemplo, cuando quería matarlo el rey Saúl, pero también sufría por las consecuencias de su propio pecado, principalmente hecho en su propia casa. El rey David es uno de esos personajes de los cuales podemos aprender muchísimo y en algunas cosas identificarnos con él, pero él encontraba en la palabra del Señor el recurso vivificante. Y una de las frases que a mí me ministran más, especialmente en tiempos de conflicto, es lo que dice Salmos 27:13. Salmos 27:13 nos dice que el salmista, y aquí es el rey David, exclama diciendo: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. ¿De dónde saca fuerzas para sostenerse el salmista? ¿De dónde procura energía vivificante para levantarse de emociones destructivas, de situaciones en donde el enemigo le tenía hasta el polvo, como leemos en el 119? De la palabra del Señor. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Creo que muchos de nosotros hemos experimentado cosas como las siguientes. Cuando nos permiten, por ejemplo, predicar en un funeral, es tremendo lo que hace la predicación de la palabra de Dios. Y uno observa cuando las personas están afligidas por el ser que ha fallecido y empieza uno a compartir el mensaje de esperanza del Evangelio, uno empieza a observar el cambio de rostro, cómo la aflicción se empieza a tornar en paz, y en algunos incluso no solamente la aflicción se convierte en paz, sino la paz avanza a gozo. Son los efectos de la palabra del Señor que nos libra de cargas, mis amados hermanos. Recién visitamos a una costurerita que nos hace trabajos para ajustar la ropa y algunos trabajos pues en ese sentido. Y platicando con ella estaba mi esposa, esta damita y su servidor, y descubrimos que hacía un mes que había fallecido una de sus hijas. Y nos conmovió. Y yo de veras estuve a punto de derramar lágrimas. Porque ahí está esta damita, ¿verdad? En cierta condición, digamos, económica, ¿verdad? Ejerciendo un oficio loable, una actividad productiva, sirviendo a su comunidad. Ahí estaba firme. Pero entonces Dios nos movió a compartirle, créame, y fue muy poquito lo que le compartimos. Lo que le dijimos de Jesucristo, de la vida eterna, del plan de Dios para las personas. Y después de eso nos permite orar. Claro que sí. Y todo esto ocurrió en 2 minutos. Pero yo le dije: Señor, espero no haberle incomodado con esto que hicimos. Dice: al contrario, esto me da mucha paz. Esto me da mucho consuelo. Porque ese es uno de los efectos, mis amados, de la bendita palabra del Señor. Allí, regresando al Salmo 119, lea 2 versículos conmigo, por favor, del Salmo 119, versículo 111 y versículo 165. Salmos 119,
versículos 111 y 165. Dice el 111: por heredad he tomado tus testimonios para siempre. La palabra testimonio, ahorita considérelo como un sinónimo de la ley del Señor. Y esos testimonios son el gozo de mi corazón. Entonces, la palabra de Dios es una fuente de gozo. Leamos el 165, el versículo 165, por favor. Y dice: mucha paz tienen los que aman tu ley. La palabra del Señor entonces es fuente de gozo y fuente de paz. Fuente de gozo y fuente de paz. Como pocas veces y quizás como nunca en toda mi vida, ante tantos enfermos COVID que hubo en el mes de diciembre, enero y febrero, como nunca su servidor usó la palabra de Dios para dar paz y gozo a muchos enfermos. Y lo único que hacía yo, mis hermanos, era preparar un mensajito de voz en el WhatsApp y leer algunos textos bíblicos y orar por las personas. Y todos, sin faltar alguno, nos respondían: esta palabra me ha dado gozo, esta palabra me ha dado paz, esta palabra me ha fortalecido. Recuerdo literalmente una persona que dijo: fue agua en el desierto la palabra que usted me mandó, pastor, a través de el WhatsApp. Y es que la bendita palabra del Señor, mis hermanos, tiene ese poder, provocarnos gozo y paz. Pero la palabra del Señor también nos da dirección y sabiduría. Dirección y sabiduría. Versículos 105 y versículo 130. La palabra de Dios nos da dirección, sabiduría. Versículo 105 y versículo 130. Otro versículo popular, Salmos 105. Estoy leyendo mal. Versículo 105 del 119, del Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Alumbra la palabra del Señor para darnos sabiduría, para darnos dirección. Complementemos con Salmos 119, pero ahora el versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y por supuesto, sabiduría y dirección de la palabra aplica a todas las áreas de nuestras vidas. Pero déjate comparto algo que encontré, un extracto de un artículo del periódico más importante, quizás el más importante a nivel mundial, The New York Times, el Times de Nueva York. Y publicó un artículo hace tiempo dedicado a los millonarios cristianos, hablando de la sabiduría que da la palabra del Señor, la directriz que da la palabra del Señor. Y literal, te leo lo que Truett Cathy, fundador de una cadena de comida rápida, Chick-fil-A, muy famosa en Estados Unidos, de hamburguesas de pollo, Chick-fil-A. Este hombre siempre da crédito a Dios por su increíble éxito en un segmento de negocio en el que la competencia es muy feroz. Recientemente ha declarado públicamente estar en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, por lo que los grupos LGBT, etcétera, le provocaron un boicot en su contra. Pero a la semana siguiente del boicot, muchos cristianos organizaron una campaña que lo ayudó a vencer el récord de ventas en un solo día en su empresa. ¿Qué reconoció este hombre? Dios honra a los que le honran. La palabra de Dios da sabiduría, da directriz. Otra cadena de alimentos de comida rápida en los Estados Unidos muy popular, In-N-Out Burger. No sé si las han probado. In-N-Out.
Bueno, también opera en el sector de comida rápida y cada envoltorio de las hamburguesas o de los alimentos que preparan llevan un versículo bíblico. La idea del señor Rich Snyder, hijo del fundador, es esta: yo deseo expresar mi fe a través de los productos que ofrecemos. Mary Kay, ¿quién no conoce los productos Mary Kay? Mary Kay Ash, fundadora de la marca de cosméticos Mary Kay, pone como sello personal lo siguiente: la fe me ayudó a superar los obstáculos y llegar a la cima del éxito. ¿De dónde obtengo mi fe? De las Sagradas Escrituras. Ellas son la base sólida para mi éxito personal y empresarial. Son personas que han sabido aplicar la sabiduría de la palabra de Dios en sus ámbitos de trabajo. Steve Green, fundador de otra empresa bien popular en los Estados Unidos, Hobby Lobby. ¿Quién la conoce? Hobby Lobby, que fabrica artículos decorativos para casas, para oficinas. Para él, para este hombre, la fe y sus valores, los valores de la Escritura, han afectado la forma en que desarrolla su actividad. Afirma que él no puede mentirle a sus proveedores ni a sus empleados. Él no le puede mentir al gobierno, él no le puede mentir a nadie. Él pone como integridad un valor supremo de trabajo y siempre procura darle un precio justo. ¿De dónde obtiene él estos criterios, estos principios, estos valores? De la palabra del Señor. Este hombre, desde el principio de haber comenzado su negocio, determinó que los salarios iniciales de sus empleados deben ser 60% más altos que el salario mínimo en Estados Unidos. Por cierto, esta empresa cierra todos los domingos porque creen firmemente que es el día del Señor y a Él hay que dedicarlo. Y bueno, hay muchas otras cosas muy interesantes que yo podría compartirle, hablando de la sabiduría y la dirección que nos da la bendita palabra del Señor. Pero termino con un último de los beneficios, de los efectos que nos produce la palabra del Señor, y es que la palabra de Dios produce fe y esperanza. La palabra de Dios produce fe y esperanza, y para quienes estén anotando, los efectos que yo he comentado hasta este momento de la palabra del Señor son: número 1, la palabra de Dios limpia y mantiene alejado del pecado. Número 1. Número 2, la palabra del Señor nos libra de cargas de ansiedad. Número 3, la palabra de Dios nos produce gozo y paz. Número 4, la palabra de Dios provee dirección y sabiduría. Pero número 5 y por último, la palabra de Dios produce fe y esperanza. Vayamos al versículo 116. Versículo 116 de este salmo, el 119. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. Susténtame como tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Fuente de esperanza, fuente de fe es la bendita palabra del Señor. Y recuerdo cuando el apóstol Pablo iba navegando en condición de preso a Roma, porque Dios le había dicho que tenía que dar testimonio de Cristo Jesús ante los líderes del Imperio Romano. Y entonces viene un viento huracanado, Euroclidón, ¿verdad?, que da contra aquella nave, finalmente la hace naufragar. Pero antes del naufragio, dice literalmente ahí, esta historia está en el libro de los Hechos, capítulo número 27, dice que todos los tripulantes de ese barco, todos los navegantes, habían perdido toda esperanza. Habían perdido toda esperanza. Mi amado, hay veces donde la vida nos arrincona en tal situación que verdaderamente llegamos a perder toda esperanza. ¿De dónde entonces vamos a recuperarla y a nutrirla? De la palabra del Señor. Y entonces dice ahí, Hechos 27, versículo 22 en adelante, y para concluir en esta mañana, Hechos 27, 22 en adelante, se levanta Pablo
delante de todos aquellos que ya no tienen esperanza. Y les dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre ustedes, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. He predicado por lo menos 2 veces delante de ustedes acerca de esta frase: del Dios de quien soy y a quien sirvo. Creo que en esa breve frase se resume muy bien la identidad de un verdadero creyente. Somos de Dios, y por cuanto somos de Dios, a Dios servimos. Si tú dices soy de Dios y no le sirves, con todo respeto yo cuestionaría tu declaración. Van de la mano, pertenecen una a la otra. Soy de Dios, y como soy de Dios, a Dios sirvo. Bueno, Pablo está diciendo delante de estos hombres sin esperanza: tengan ánimo. El ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, ha hablado conmigo. Y versículo 24 dice: Pablo, le dijo el ángel, no temas, es necesario que comparezcas ante César. He aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tengan buen ánimo. Y escuche cómo termina la declaración del apóstol: porque yo confío en Dios, porque yo confío en Dios. ¿Qué confío en Dios? Que será como se me ha dicho. Será lo que Dios dijo, será lo que Dios ha establecido, será lo que sé de Dios, será lo que escuché de Dios. Y esa palabra recuperó la fe y la esperanza de todos los que estaban ahí. Efectos de la palabra del Señor. Benditos efectos, ¿no les parece, mis hermanos? Concluyo: si realmente deseamos la felicidad bíblica, por ahí comencé, ¿recuerda? Bienaventurado, bienaventurado. Necesitamos cultivar un corazón que ame la palabra. ¿Me acompaña a orar? Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Ella es viva y es eficaz. La necesitamos todos los días de nuestras vidas. Y hoy, Señor, nos dirigiste a considerar algunos efectos de la palabra de Dios en nuestras vidas. Señor, pero necesitamos con tu gracia, con tu ayuda, con tu Espíritu Santo, aprender a amarte a ti, amando tu palabra. Es imposible, Señor, es imposible decir que te amamos si no amamos la palabra. Es imposible decir que te conocemos y no conocemos la palabra. Pero no queremos, Señor, que sea una actividad religiosa, legaloide, una carga. Queremos deleitarnos en tu palabra, amar tu palabra, encontrarnos contigo en tu palabra. Y ella, como vimos el día de hoy, nos limpiará, nos transformará, nos edificará, nos enseñará, nos corregirá, nos equipará. Y aquí estamos, Señor, escuchando este mensaje del Salmo 119, cuyo énfasis es aprender a amarte a ti, Dios, pero en tu palabra.